Hola hermanas, saludos. Me da mucho gusto que estemos una vez más reunidas para enseñar y también estudiar un poquito más de la palabra de Dios. Y bueno, tenemos un tema más. Somos la familia Delgado Rosaldo, sus misioneros en la Sierra Norte de Puebla y Veracruz. Y el tema del día de hoy lleva por título: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta frase es muy conocida, es una frase bíblica muy conocida en el Génesis. Caín estaba diciendo esencialmente que él no era responsable del bienestar de su hermano. Muestra de un corazón endurecido, pero aunque originalmente es usada para negar la responsabilidad, es interpretada para enfatizar la obligación de cuidar y proteger a los demás. Es velar por el bienestar de los demás, aún más allá de los lazos familiares. No estaba hablando necesariamente de un hermano carnal, en ese caso Caín y Abel eran familiares directos, sino soy yo casa de mi guarda de mi hermano. Hablando espiritualmente también podemos hacer esta aplicación. La pregunta está hecha con una insolencia y sin arrepentimiento, ¿verdad? Pero hoy en día podemos ver si realmente estamos usando de manera positiva en el área moral y espiritual de mi hermano esta pregunta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Como primer punto, hermanos, vamos a ver mi hermano débil. En la Biblia, en Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Quién es mi hermano débil, hermana? A veces decimos, ese es un hermano débil, ese es un hermano fuerte. Cuando nosotros, desde el momento que nosotros decimos, este es así, ya estamos juzgando y sabemos que varios deditos nos están señalando a nosotros. Pero sí hay ciertas características que podemos ver sin decir, ¿verdad? De cuando hay un hermano débil en nuestra congregación, o si nosotros somos ese hermano débil, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer en cuanto a la palabra de Dios? ¿Quién es el hermano débil? Es aquel que tiene escrúpulos sin fundamentos acerca de cuestiones de importancia secundaria. ¿A qué se refiere la palabra escrúpulos? Es una duda o recelos, tienen dudas inquietantes para la conciencia, si algo es bueno o se debe hacer desde un punto de vista diferente, moralmente diferente. El contexto es un judío convertido que tenía escrúpulos. O sea, ¿qué es escrúpulos? Dijimos, una duda en la conciencia. O sea, no sabía, ¿es bueno comer estos alimentos? ¿Están limpios? ¿Están impuros? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y muchos hermanos débiles, ¿verdad? O si somos un hermano débiles, estamos a veces divagando y dudando y teniendo contenciones, ¿verdad? Pleitos por cosas de importancia secundarias, no como la redención, la justificación, la salvación, doctrinas básicas en nuestra fe, sino ¿debo de comer aquello? ¿Debo de ir allá? ¿Hasta cuántas altas horas de la noche debo de andar? ¿Debo de andar en aquel lugar? ¿Y por qué pasa esto, hermanas? O en el caso de los judíos, ¿verdad? Decían, ¿debo de trabajar en día de reposo o no? Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué son o a veces nos portamos como esos débiles hermanos? ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos nutridos, no estamos alimentados con los nutrientes que da la palabra de Dios. Dice la Biblia que a través de la palabra podemos estar ejercitados y tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y muchas veces todavía estamos preguntando, a pesar del tiempo en nuestra vida cristiana, estamos preguntando, ¿debemos de hacer esto? ¿Debemos de comer aquello? ¿Debemos de hacer esto? ¿Por qué? Porque realmente no estamos alimentándonos del agua, de la miel, de la leche, de ese manjar que es nuestra delicia, es la palabra de Dios. Entonces, ahí vamos a ir encontrando, nuestro cuerpo va a ser fortalecido con los nutrientes de la palabra y vamos a desechar lo que realmente son, como dijimos, escrúpulos, dudas sin fundamento o dudas que podemos ser descubiertas a la luz de la palabra de Dios y ver, esto es así, no porque lo dice tal pastor o porque lo dice tal lugar, sino porque lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver este principio. ¿Qué podemos hacer con el hermano débil? Debe ser acogido
en el círculo local. ¿Cuál es ese círculo local? Con nuestros mismos hermanos llamados iglesia. Sabemos que la iglesia somos las personas, los hermanos, los congregantes, en el círculo local de la comunión, pero no con la idea de involucrarlo y vamos a decir, a ese hermano le gusta debatir, vamos a traerlo para que debata y haga. No, porque vamos a fomentar más sus dudas y más su inmadurez y nada de eso. Involucrarlo en disputas acerca de sus excesivos escrúpulos. Hay gente que por todo tiene dudas, debo de hacer así, debo de hacer acá, debo de hacer acá. Y a veces son dudas, digamos, buenas, ¿hasta qué sentido? Cuando son iniciantes o bebés en la fe, son pasables, por así decirlo, esas dudas. Pero hay personas que son nuestros hermanos débiles y ya en mucho tiempo de su andar cristiano siguen siendo débiles, pero porque ellos no están alimentados de la palabra de Dios y no tienen esas convicciones. Los cristianos pueden tener una feliz comunión sin estar de acuerdo en temas no esenciales. En sí es acoger a tal hermano, no para juzgarlo duramente, sino más bien llevarlo a la luz de la palabra de Dios, lo que se dice de tal o cual tema, y así fomentada ya su convicción, no en una persona, sino en la palabra de Dios, en una convicción bíblica mediante la comunión que ya tiene con la iglesia, sus dudas de conciencia pueden ser disipadas por una convicción bíblica. Ya no va a tener opiniones, sino va a tener convicciones y convicciones bíblicas. Y no por imposición intransigente de alguien. Es que le tienes que hacer así y es que tienes que dirigirte así, sino con amor sabiamente. Va a llegar un personaje que es el segundo punto que vamos a ver, que es el que Dios puede utilizar para instruir a ese hermano débil. Como segundo punto vamos a ver a mi hermano fuerte, el hermano fuerte en la fe, que no está ahí para regañar o de manera altanera, de una manera intransigente imponer su voluntad, sino de una manera afable poder conducir a estos hermanos débiles. La Biblia nos dice en Romanos 15:1, así que los que somos fuertes, o sea que hay un grupo que son fuertes, pero uno dice, sí, es porque son los consentidos del pastor o porque se la viven ahí en la iglesia o porque, no hermanos, no es por eso. La Biblia nos dice que son aquellos que están ejercitados, están alimentados con los nutrientes de la palabra de Dios, son aquellos que se deleitan de día y de noche. ¿Cómo va a poder uno ser fuerte si de día y de noche no la lee su palabra? Pues no. Dice, así que los que somos fuertes, Romanos 15:1, debemos soportar, ser ese soporte. No es, no te aguanto, no te soporto. No, ser ese soporte, ese muro, esa columna. Soportar las flaquezas, los tropiezos de los débiles y no agradarnos. Ahí hay una cualidad. No son egoístas, no son intransigentes, son humildes, no lo dicen, lo hacen. No agradarnos a nosotros mismos. Como había mucha tensión de los judíos y los paganos convertidos, Pablo ruega que haya relaciones armoniosas entre estos cristianos, judíos y gentiles. Los que somos fuertes, dice la Biblia. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que tenemos una plena libertad en Cristo, no libertinaje. Libertad tocante a cosas moralmente indiferentes. No debemos agradarnos a nosotros mismos, poner en primero, dice, el bien del otro, no mirando lo suyo, no teniendo más alto concepto de sí. Muchos versículos pudiéramos decir aquí. Dice, no agradarnos a nosotros mismos, manteniendo con egoísmo nuestros derechos. Es que se va a hacer así porque yo soy un hermano que tiene más tiempo y soy fuerte. No, pues ya en ese momento se volvió un hermano débil porque hasta está mostrando inmadurez y cualidades que más he dicho, cosas que no son cualidades cristianas. Inciso B, ¿cuál es la labor de esos hermanos fuertes? O si nos consideramos y a la luz de la palabra de Dios de lo que estamos leyendo, yo digo, soy un hermano fuerte. ¿Cuál es mi labor? Tratar a esos hermanos débiles con bondad y consideración. No es que vamos a
a pasarles todo, pero sí tener un grado de bondad y consideración. A ver, muchas veces ellos lo han hecho por ignorancia, por inmadurez, porque son sus primeros pasos en la fe. Sabemos que algunos débiles ya han transitado en la vida cristiana y aún siguen pisando pasos en falsos, ¿verdad? No son pasos de fe, pero vamos a darle plena consideración a sus excesivas escrúpulos, esas dudas que tienen constantemente de cual o cual cosas. ¿Cómo podemos ayudarlo? Los hechos hablan o son más de impacto en las personas que lo que pudiéramos decir. ¿Cómo podemos ayudarlos? Tener una oración intercesora, pidiendo el poder del Espíritu Santo en esa persona y esa persona igual pidiéndolo en su vida, fomentando en él convicciones bíblicas a la luz de la palabra de Dios y teniendo un testimonio fiel. Ayudará al hermano débil en su caminar, en su andar cristiano. Y como tercer punto, hermanas, vamos a ver el hermano o el cristiano carnal. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Gálatas 6, 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido. Ay, hay tantas cosas en estos versículos. Ni siquiera el hermano lo expuso o pidió arrepentimiento o tenía ese grado de compungido su corazón, sino que fue como sorprendido. Se dieron cuenta, por así decirlo, en alguna falta. Vosotros que sois espirituales, o sea que hay otro grupo, ahí están los débiles, están los fuertes y los que son espirituales. ¿Quiénes serán esos espirituales? Ahorita lo vamos a ver. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Estamos con el cristiano carnal. Un cristiano carnal es el que está fuera de contacto con el Señor. Así. Él puede decir, yo estoy en comunión con Dios y todo, pero realmente su andar se refleja que está fuera, sus decisiones, sus motivaciones, sus reacciones están fuera del contacto de Dios. Es como en el caso de Sansón, vemos ese ejemplo, dice, y no sabía que Dios ya se había apartado de él. Él decía, yo soy un juez en Israel y yo voy a hacer, y realmente ya no pudo hacer más. No vive una vida en la santidad y en el secreto de Dios. O sea, no se deleita en la santidad, no se deleita en la oración, no se deleita en sus preceptos. Este cristiano podría, con una actitud dura, fría y sin dirección divina, sino de una manera humana, hacer más daño que bien. Ay, el cristiano carnal puede hacer mucho más daño que bien. Y están en nuestra congregación y también a veces pensamos, ¿y yo cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy reflejando? ¿Qué son de mis acciones? ¿Qué son de mis reacciones? ¿Qué son de mis decisiones? ¿Qué son de mis convicciones? Bueno, dicho sea de paso, hermanos, ¿tenemos convicciones o tenemos opiniones o ideas diversas y no basadas en la palabra de Dios? La Biblia nos declara cómo debemos tratar a estos tipos de cristianos que han pecado. Dice que fueron sorprendidos. No así recordando el contraste, dice aquí, de una ley que demanda juicio sobre el culpable. Cumplida así la ley de Cristo, había una ley de Moisés en aquel tiempo. ¿Cuáles aspectos a tratar debemos hacer con el hermano que ha pecado? Dice aquí primero, fue sorprendido en alguna falta. Describe a un hombre que ha cometido pecado más que a uno que comete pecado. O sea, uno que a lo mejor nosotros sabemos que los cristianos seguimos haciendo pecado, mas no nos deleitamos en el pecado ni no es una práctica constante. Nuestra naturaleza pecaminosa nos dice que hacemos pecado, pero consciente de lo que ha hecho, siendo sensible al arrepentimiento. Nosotros cuando tenemos esa comunión con Dios decimos, he pecado, he hecho esto, Señor, volví a caer en esta situación, no me gusta, pero aquí estoy. Pero este hermano no fue que él fuera a pedir perdón a Dios
o se pusiera a cuentas con Dios, en una comunión con Dios, sino que no tiene arrepentimiento, no es sensible, sino que realmente aquí van a tratar ese tema es porque fue sorprendido en un pecado. La Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer con estos hermanos, estos cristianos carnales. Como primer punto dice, ser confrontados por cristianos espirituales. Y uno dice, bueno, ¿y dónde hay de esos cristianos espirituales, verdad? Porque el cristiano espiritual no es tanto el que se ve en su exterior o en su forma, sino es aquel que lo demuestra aún sin hablar, con su misma presencia, con su mismo andar, con su mismo testimonio. Es un hombre que verdaderamente es espiritual, no es aquel que se va a jactar nunca de su condición. Bueno, yo voy a hablar contigo porque yo soy más espiritual soy más espiritual, o porque Dios me ha dicho y debo de hablar contigo porque yo estoy en un nivel más alto que tú. Ya no suena ahí como el fariseo y el publicano, ¿verdad? Pues es que yo te puedo reprender o yo te puedo aconsejar porque yo doy diezmo de todo, porque yo no falto, porque yo participo en las rutas, porque yo participo en las clases, porque yo. No, ese no es un hermano espiritual. Un hermano espiritual nunca se jactará de su condición, pero tendrá el corazón tierno, como la nodriza, dice, de un pastor, alguien que va a pastorear, alguien que va y lo lleva a esos ricos pastos, lo lleva a tomar agua, porque esa alma está sedienta de la voluntad de Dios y del plan de Dios, aunque pareciera que no lo busca, le va a llevar a ese deleite y que le hará querer restaurar al transgresor. Restaurar, no regañar, restaurar al transgresor. Como segundo punto, no solamente debe ser confrontado por cristianos espirituales, se le debe restaurar con espíritu de mansedumbre. No actuará con espíritu de soberbia o de superioridad. Recordará que él también puede ser tentado. Gálatas 6:2 nos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y esa es la tercera cosa que debemos de hacer. ¿Y qué cosas son las cargas? Se refiere a fracasos, tentaciones, pruebas o infortunios. Aquellas cosas que pasan, ¿verdad? Tragedias. No debemos mantenernos a distancia y lanzar solamente críticas. Es que soy un hermano espiritual y voy a lanzar críticas y críticas. No, debemos estar al lado de un hermano con problemas o angustias y ayudarlo de todas las formas posibles. En cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Pero la Biblia nos dice algo más como cuarto punto. Cumplid así la ley de Cristo. Entonces, primero debe de ser confrontado con cristianos espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, sobrellevar sus cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo son todos los mandamientos del Señor Jesús para su pueblo encontrados en el Nuevo Testamento. Juan 13:34 vemos que Jesús daba mandamientos a sus discípulos, a sus seguidores. En Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y cómo podemos amar a ese hermano carnal? Sobrellevando sus cargas, estando ahí para restaurarlo, estando ahí en oración y no juzgarlo. Tampoco aplaudirle, pero confrontarlo con la palabra de Dios y orando por él. Juan 15:12 nos dice la palabra de Dios. Este es mi mandamiento, dice el Señor Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un contraste grande entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Yo quiero que nos imaginemos aquí. La ley de Moisés dice vida a cambio de obediencia. En pocas palabras, pórtate bien y vivirás. También nos decía, no daba el poder de obedecer, solamente te mostraba y te confrontaba cuál era el pecado y que si habías hecho eso, ese pecado, pues ya estabas en una situación mal espiritualmente. No matarás, no codiciarás, no tendrás falso testimonio, no hurtarás y acuérdate del día de reposo y demás. Esa era la ley de Moisés, ¿verdad? Y la obediencia
por el temor al castigo. Todo eso es la ley de Moisés. Ahora, en cuanto a Cristo, la ley de Cristo es que Él cumplió, dice, cumplía así la ley de Cristo, es una amorosa instrucción para los que ya tienen vida. No lo vas a hacer para tener vida eterna. No me voy a portar bien para lograr llegar al cielo, no. Es una amorosa instrucción para los que ya tenemos vida. Otro punto, capacitados con el poder, no nos deja solos, con el poder del Espíritu Santo para guardar sus mandamientos. La Biblia es tan clara, mi esposo en esta semana estaba dando y decía, este mandamiento, esta convicción bíblica que puedes tener, no está lejos, porque cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos y también lo decía en el Antiguo Testamento. Entonces, nos ha dejado los mandamientos para hacerlos muy cerca, en tu boca, en tu corazón, en tu ser, pero con el poder, con la vivencia, con la morada del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, no es que así te deja Él solo, a ver, hazlo como tú puedas y para que tengas vida. No, porque ya tenemos vida, en obediencia, en gratitud vamos a obedecerlo. Y su motivación es el amor a Cristo, una gratitud, una obediencia. Entonces, cuando hagamos algo a favor de nuestro hermano débil, a favor de nuestro hermano carnal, como hermanos fuertes, ¿qué debemos de hacer? Hacerlo con amor, en gratitud, restaurarle, llevarle, sobrellevarle las cargas los unos de los otros. Entonces, hermanos, ¿seremos guardas de nuestros hermanos? Cuando leamos ahí en el Génesis, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues de una manera espiritual todos deberíamos de ayudarnos unos a otros, de una manera bíblica, agradando al Señor y no de una manera intransigente o demasiada flexible. También ese es otro lado, ¿verdad? Según nuestras perspectivas y opiniones. Pues voy a ayudar al hermano y yo creo que así podemos hacerle y yo creo que podemos hacer aquello. No, ya el plan, ya la brújula, ya el problema, más bien dicho, el modo de restauración ya está dicho aquí, con espíritu de mansedumbre, con el ejemplo, con la ley que es Cristo, siendo hermanos fuertes en la fe. Entonces, hermanos, ahí hay hermanos, somos hermanos en la congregación, hay hermanos débiles, hay hermanos fuertes, hay hermanos carnales. ¿Soy yo acaso a guarda de mi hermano? Vamos a ponernos en oración en ese momento rapidito y pedirle al Señor que nos ayude a ser ese hermano que Dios quiere, esos hermanos fuertes para ayudar también a otros. Señor, te damos gracias por este tiempo de devocional, te damos gracias porque nos has abierto los ojos no para juzgar, no para confrontar, no para ser intransigentes o demasiado flexibles o pasantes, sino para hacer tu voluntad y ayudar, ser guarda de esos hermanos que van en la fe. En el nombre de Jesús, amén. Saludos, hermanas, Dios les bendiga, nos vemos en otra ocasión.